Saludos a todos desde el soleado Egipto. Me llamo Fidel, soy siberiano y ahorita estamos en el desierto de Arabia, en algún lugar de a medio camino de Hurghada a El Cairo, a unos 25 kilómetros del Mar Rojo. Nos acercamos a uno de los monasterios cristianos activos que se considera el primero en mundo y fue construido junto al lugar de soledad del monje eremita Antonio, que vivió hace más de 1700 años. Los turistas no son traídos aquí en grandes cantidades como a las pirámides, aunque el lugar está completamente extraordinario, un fantástico oasis en medio de arena y rocas. Excursiones se organizan raramente y de forma privada. Simplemente se puede alquilar transporte y ven sin guía. Los monjes te recibirán, te llevarán a los lugares más interesantes y cuenten la historia del monasterio en palabras sencillas. El cristianismo surgió en el territorio del actual Israel y se extendió a Egipto en el siglo I. Es decir, 600 años antes, el país fue conquistado por los árabes. Es difícil creerlo ahora mientras estoy de vacaciones en Egipto. Es evidente que el estado es musulmán, hay mezquitas a cada paso. El idioma oficial y único aquí es el árabe, aunque cada habitante local, quien quiera con quien te comuniques, no admitirá que es árabe, pero asegurará que lo es. Las familias son auténticos egipcios hereditarios. A la izquierda y son visibles los muros de la antigua fortaleza, a pesar de sus 12 metros de altura y anchura. 2 millones de monasterios han sido atacados más de una vez durante sus 1000 años de historia. Nómadas árabes, turcos y kurdos. A la derecha hay un estacionamiento y un moderno edificio para peregrinos. El paso a la fortaleza apareció en nuestra época, antes de que la muralla fuera sólida, y la única forma de entrar era a través de la puerta sobre la puerta, es decir, usando una cuerda con un lazo al final. Pisa con el pie y agárrate con las manos, mientras el cabrestante se levanta. El prototipo del botón de llamada del ascensor fue otra cuerda atada a la campana de la torre. A través de una pequeña aspillera se puede ver. Hoy está lloviendo, lo que equivale a un milagro en el desierto. Subimos hasta la puerta por encima de la puerta, aunque de forma moderna, y desde el interior de la fortaleza y el centro hay una gran trampilla y el mismo cabrestante para entrada y salida gente. El primer ruso que llegó al monasterio en 1850 fue el archimadrita Porfirio. Impresionado por la escalada con cuerda, escribió en sus memorias: es deseable ascender al cielo, aunque es difícil. Sin embargo, debemos ser firmes. Aférrate a la gracia por la fe, de lo contrario caerás y perecerás. A los lados hay varios túneles pequeños y debajo de ellos, presumiblemente para almacenar de alimentos. Y esta es una vista desde el muro hacia el territorio interior. Bajemos y miremos más de cerca el jardín. Iremos a la iglesia de Antonio y a la fuente. A los niños se les dieron colgantes de cuero tejido en forma de cruz copta. 3 iradiodes en cada extremo simbolizan la Santísima Trinidad, y todos juntos 12 apóstoles. En el jardín, además de frutas y verduras, hay un hermoso jardín de flores y también planto manzanos, palmeras datileras, granados, uvas, albaricoques, ciruelas y aceitunas, árboles. El padre Rubáiz, que se convirtió en nuestra guía y a través del monasterio, nos dijo: ¿por qué las paredes de la iglesia de San Antonio están tan oscuras? Están cubiertas de hollín. La cosa es que los beduinos, después de otro ataque, mataron a todos monjes y permanecieron. Vive en la fortaleza enciendo fogatas y cocina comida dentro del edificio. Más tarde los restauradores lograron eliminar parcialmente el hollín, pero quedaron rastros de los bárbaros. Parte de la historia, los frescos de las paredes tienen unos 800 años. Son pocos los iconos como este
este, donde la Madre de Dios amamanta a Jesús mundo. Según una interpretación, la leche de la Virgen María es la bebida de la inmortalidad. Para otro, la alimentación de la Madre se asemeja a la acción de Dios que nos alimenta. Pura leche verbal para que a medida que crezcamos pasemos de lo lechoso a la comida sólida. El más singular y bello de los nuevos edificios del complejo monástico se encuentra al pie de la montaña donde vivió San Antonio en la cueva. Esta es la iglesia, resurrección tallada en la roca como la cueva, en la que resucitó Jesús. La inscripción en la piedra dice en 3 idiomas: Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitado. Nos dirigimos al vecino monasterio de San Pablo. Es más pequeño que el anterior y está construido fue más tarde, aunque los propios ermitaños, en cuyo honor se nombran los complejos, vivieron ahí. Casi al mismo tiempo en el mundo moderno el camino en coche desde el Cairo. Se necesitan 3 horas para llegar a estos lugares y antes se necesitaban camellos para llegar a través del desierto. Se necesitó una semana. Tanto Antonio como Pablo eran de familias adineradas. Según la leyenda, uno regaló su otro entregó la riqueza a los pobres, otro rechazó la herencia en favor de su hermano. Ambos vivieron más de 100 años en oración. En muchos iconos los santos están representados juntos. Cuenta que se conocieron y se comunicaron. Antonio tenía seguidores, vivían al pie de la montaña con su cueva, y Pablo estaba absolutamente solo. Cada día un cuervo le traía medio pan plano y el día en que Antonio estuvo de visita el pájaro trajo uno entero. Antonio fue testigo de la muerte de Pablo. Vi 2 leones cavando una tumba, así dicen las leyendas. Desde el estacionamiento se pueden ver las celdas. A lo lejos en las rocas hay tiendas y cafeterías, edificios administrativos. Un nuevo templo construido en los últimos años y muros, el monasterio más antiguo. La misma historia con las puertas aparecieron solo en el siglo pasado. El sistema con ascensor y timbre, igual que en el monasterio vecino. El antiguo refectorio con una vajilla está ahora abierto a los visitantes como museo. Monjes tomaban el alimento terrenal junto con el alimento espiritual. Mientras todos comían, uno leía la Biblia. Y esto es un molino, un molinillo de café, una prensa de aceite. En el rincón más alejado hay uno de madera barco. Una vez al año los monjes lo llevaban hasta el mar, 25 kilómetros. Ahí lo pescaban y lo salaban durante varios días. O secaban el pescado y traen la captura en el barco como si fuera un barco. La historia del manantial local es increíble. Según cuentan los monjes, el agua fluye desde montañas, como si se filtraran a través de la piedra, a pesar de que hay un desierto alrededor y no llueve. Eso pasa, largos túneles conducen desde las montañas a pequeños pozos. El agua es limpia y sabrosa, ligeramente mineral. Solía haber 2 túneles, uno iba directo al jardín, para uno se usaba para regar y el otro para beber. Ahora el jardín está regado con el agua habitual. Suministro de agua. Vamos a la iglesia construida en el lugar de la cueva donde vivió San Pablo. A la derecha hay un hermoso árbol de paraíso con manzanos silvestres que brindan sobre él el calor. La cueva de Antonio de su primer monasterio estaba en la montaña y la cueva de Pablo debajo tierra. Bajamos la escalera nueva, también hay una antigua en el fondo de la iglesia. En el techo junto a las lámparas hay bolas blancas, las mismas que vimos en la iglesia de San Antonio. Cada uno de ellos es un huevo
como símbolo del nacimiento de una nueva vida. Por según la leyenda, María Magdalena trajo al emperador romano un huevo blanco, común y corriente con palabras: Jesús resucitó, después de lo cual todo se puso rojo en todos ojos. De ahí la costumbre de pintar huevos para Pascua. Nuestro guía Ignat nos contó la historia de Pavel y Antonio sobre la vida en el monasterio hace mucho tiempo y ahora sobre la granja del monasterio y el trabajo en ella, acerca de cómo los monjes cultivan frutas y verduras, hacen miel, queso, vino, de eso viven. Las donaciones que por supuesto se realizan se destinan a la restauración, obras y construcciones de nuevos santuarios y no para el mantenimiento de novatos. El jardín aquí es más modesto que en el primer monasterio, a excepción de los olivos, y entre las palmeras datileras hay maquizos de verduras, cebollas, eneldo y algo más. En el centro, esculturas de jardín de dos ancianos, Pablo y Antonio. Y para concluir, volvamos una vez más al árbol del paraíso. Parece que es lo único exacto, conoce toda la historia del monasterio. Hasta pronto, amigos, estoy Fidel con ustedes. Suscríbanse, denle likes y escriban sus comentarios. Adiós.